Muy bien, estamos estudiando los atributos de Dios, porque estamos conociendo a Dios, conociendo al Dios vivo. En nuestros libros, los que tenemos el libro Conociendo al Dios Vivo, estamos en el capítulo 20, los que tenemos el libro de lectura ahí. Vamos a estar meditando de ese capítulo. Vamos a estar trabajando esta mañana o estudiando, meditando en el Dios verdadero, o en el capítulo 20 del libro de Knowing the Living God. God is True, es el tema. God is True. Ahí vamos a estar estudiando. Dios es verdadero, es un atributo de Dios, Dios verdadero. Una característica de nuestro Dios, al Dios que nosotros servimos. Ahí vamos a estar esta mañana, ¿ok? Me quedé con las ganas de un café, pero bueno. Lo primero que vemos en nuestros libros ahí, hermanos, es conociendo al Dios vivo, al Dios verdadero. Lo primero que notamos en nuestros libros y lo primero que vamos a ver esta clase es que se habla de la integridad de Dios, o más bien del concepto de integridad, y se nos da una definición de integridad. Ok, recuerde que esta es una clase dominical, debemos ser interactivas. Si hay que preguntar algo, pregunte, levante su mano. Ok, integridad. La palabra integridad, hermanos, y viene definida en sus libros, significa completo, significa entero, significa sin defecto. Ahora, esta palabra, cuando se aplica a Dios, significa que su carácter es perfecto y sin ninguna mancha, sin ninguna imperfección. El concepto de integridad en ese sentido lo aplicamos al carácter de Dios. Yo creo que ya les di esta ilustración, lo voy a volver a dar para recordarnos lo que es integridad, lo que pudiera ser diferenciándolo de lo que es correcto o honesto. Y déjeme ilustrárselo de esta manera. Un hermano lo explicaba de esta forma. Fue una persona a una tienda, a conseguir sus productos, y fue a pagar ahí a la cajera, el personal, y le dieron dinero de más. ¿Le ha pasado eso a usted? Le dieron dinero de más a esta persona. Esta persona se dio cuenta del error que cometió la cajera, y regresa y le dice del error, y le regresa el cambio. La persona bien agradecida, ya saben que algunas veces cuando eso sucede, bueno, se los descuentan supuestamente del sueldo a esas personas. Esa persona muy agradecida le comenta a su supervisor, y su supervisor pues quiere premiarlo, haciéndole saber a las personas ahí en la tienda de la honestidad de este hombre. Y este hombre se pone inquieto, y entonces le dice a esta muchacha: por favor, no hagan eso. No quiero que publiquen eso en la tienda, ni lo vayan a publicar en algún medio social. Y entonces, pues la mujer intrigada le pregunta por qué, y le dice: es que yo soy casado. Y en ese momento él iba acompañado por alguien más. Oh. Entonces, les comento o les ilustro esto porque hay una gran diferencia en simplemente ser honestos y lo que significa ser íntegros. Y estamos hablando de integridad. Este es un concepto mucho más completo, más profundo. Y Dios es un ser íntegro. Por eso decimos que Dios es perfecto y no tiene mancha alguna en Él. Él es sin imperfección. ¿Ok? Eso es más que simplemente ser honesto. Hay tres palabras, hermanos, que describen la integridad de Dios en la Escritura, ¿sí? Que están conectadas con esta integridad de Dios en la Escritura.
Uno de ellos es la frase Dios es verdadero, o el término verdadero. Si cuando hablamos de Dios verdadero, estamos hablando de que Dios es real, de que Dios es genuino, de que no es una invención de nadie. Él es verdadero, Él existe, ¿sí? Él es Dios verdadero. También el otro concepto de integridad es que Dios es veraz. Dios es veraz. Y con eso queremos decir que todo lo que Él hace y todo lo que Él hace va conforme a la verdad. ¿Sí? No hay contradicción ahí. Dios es veraz. Lo que Él hace es exactamente lo que Él dice. Y lo que Él dice es lo que Él hace. Hay una conformidad. Y todo eso conforme a la verdad. Sí, a la verdad. Como todos sabemos, la verdad absoluta de nuestro Dios en ese ámbito. Ahora, el otro concepto es Dios es verdadero, Dios es veraz, Dios es fiel. Esos tres conceptos están aunados a la integridad de Dios. Dios es fiel. Eso significa, cuando hablamos de fidelidad, que Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. ¿Se recuerda la clase pasada que hablábamos de que podemos acercarnos a Dios? Mire, hay un texto allá en 1 Juan que cuando nosotros cometemos pecado, como creyentes, cometemos pecados, el texto dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Se acuerda de ese texto? O sea, cuando yo cometo un pecado como creyente ya, como un hijo de Dios, yo voy al Señor, yo pido perdón, y ese versículo me dice que Él es fiel y Él es justo y Él me va a perdonar. Ahí dice el versículo, y Él me va a perdonar y me va a limpiar. Va a hacer esas dos cositas, están mencionadas en ese versículo. Pero el detalle de ese hermoso texto es que Dios me va a perdonar y Dios me va a limpiar basado en su propio carácter, porque Dios es fiel y porque Dios es justo. ¿Sí? Estamos ahí. So, hermanos, tenemos esta palabra integridad, entonces, conectada a estos tres conceptos de que Dios es verdadero, Dios es veraz y Dios es fiel. ¿Ok? Hablamos de la integridad de Dios. Ahora, déjeme decir una cosa, hermano. Al afirmar que Dios es verdadero, estamos diciendo que, y recuerde lo que significa verdadero, que Dios es real, que Dios es genuino, que no es una invención. Cuando estamos afirmando eso, estamos también afirmando, hermanos, que la existencia de Dios es entonces necesaria para que la realidad tenga sentido. Al afirmar que Dios es verdadero, que Dios es un ser real, un ser que existe, que está vivo, hermanos, que no es una invención de mi mente humana, no es una ilusión, que no es algo que hemos inventado, hermanos. Entonces estamos afirmando que la existencia esta misma de Dios es necesaria entonces para que la realidad en la que nosotros vivimos tenga sentido. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a tocar, estamos hablando del Dios vivo, del Dios verdadero, y vamos a tocar un poco sobre los ídolos. Ahora, los ídolos no pueden explicar nada porque carecen de los atributos necesarios para fundamentar la existencia del hombre, del sentido de la vida del hombre. No tienen esos atributos, no tienen esas cualidades en ellos. Pero un Dios verdadero, un Dios veraz, un Dios fiel, hermanos, es un buen fundamento que puede explicar la realidad nuestra como seres vivientes. Ahora, solo un Dios vivo, solo un Dios personal, solo un Dios santo, solo un Dios omnipotente puede ser ese fundamento. Tiene mucha lógica eso, tiene mucho sentido racional. La
la moralidad, hermanos, se puede explicar en base a ese fundamento. ¿Sí? La racionalidad también se puede explicar bajo esa premisa o ese fundamento. Hablando de la racionalidad, me refiero a que a esa capacidad que todo ser humano tenemos de razonar. Pero esa capacidad que todos como seres humanos tenemos para razonar solo tiene sentido si existe un Dios verdadero que está fundamentando el orden, que es el fundamento de la lógica y la coherencia del universo. Porque Dios nos hizo seres inteligibles, ¿sí? Seres que razonamos, pero también es el fundamento sobre la existencia del universo y aún la conciencia humana. O sea, todas estas cosas se pueden explicar, hermanos, y pueden tener sentido comprendiendo que nosotros, como dice nuestro libro, creemos en el Dios vivo, en el Dios personal, en el Dios eterno, en el Dios santo, en el Dios omnipotente. Él es el único fundamento, la única razón que puede explicar todas estas cosas. Y podemos encontrar un buen fundamento. Ahora, ¿Dios es verdadero o genuino? En las palabras en el hebreo, hermanos, hay una palabrita por ahí, y en griego encontramos otra para referirse a esto. Y cuando estamos hablando de que Dios es verdadero, de que Dios es genuino, y usando los términos que vienen en nuestra Biblia, sea hebrea o sea en el griego, hermanos, estamos hablando de que Dios es auténtico. Dios es verdadero, Dios es auténtico, de que Dios es real y de que Dios es único. En esos conceptos estamos entendiendo eso. De esa manera estamos percibiendo eso, o entendiendo eso, o comprendiendo eso. Dios es real, Dios es auténtico. No es, hermanos, cuando la Biblia habla de que Dios es verdadero, estamos hablando de que Dios no es una idea de alguien, porque ese alguien tenía una necesidad y le fue, entonces, supuestamente se le ocurrió esa idea sabia de, para cubrir esa necesidad, crearse un Dios en su mente. No, Dios es verdadero. Eso no depende de la mente humana. No depende de nosotros. No es una idea, hermanos, filosófica que a alguien se le haya ocurrido. No es, hermanos, tampoco ninguna ilusión. Dios es verdadero. Estamos echando, al afirmar que Dios es verdadero, estamos tirando todo esto por el suelo, ¿sí? Dios es verdadero y nosotros sabemos que Él es el único Dios, y hemos incluso leído algunos versículos, especialmente en el libro de los profetas, en Isaías, donde habla que Dios es el único Dios, el único que existe, no hay otro como Él, ¿verdad? Y es un Dios, también sabemos, hermanos, que este es un Dios personal, es un Dios único, trascendental, pero al mismo tiempo vemos que este es un Dios personal, que se conecta, que se relaciona, que se comunica, que habla, que se da a conocer con su creación, en este caso el ser humano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es verdadero y Él puede hablar, Él puede salvar, Él puede juzgar. ¿Sí? Estamos captando la idea, hermanos, aquí ahora. Cuando hablamos de que Dios es real, hermanos, tenemos estos conceptos en nuestra mente, tenemos este tipo de pensamiento. Cuando nosotros afirmamos que Dios es un Dios verdadero. Ahora, cuando estamos estudiando, conociendo a Dios vivo, en nuestro libro, y tocamos este aspecto de que Dios es verdadero, estamos hablando en este sentido, como lo estamos explicando. Dios es verdadero. Y lo conectamos a su integridad,
y lo conectamos también a su existencia, ¿sí? Él existe, Él está vivo, Él es un ser vivo. Qué lástima que nuestros ojos no puedan verle todavía. En el futuro, hermanos, le veremos. No sé si le vamos a poder ver con estos ojos, que Dios nos dio unos ojos glorificados, o vaya a proveer otro medio por el cual nosotros podamos percibir la gloria de Dios. Pero le veremos tal como Él es. Él es un Dios que existe y que es verdadero. Ahora, vayamos, hermanos, alguien léame Jeremías 10:10, si alguien más busque Juan 17:3 y léamelo así en voz alta, hermanos. ¿Qué dice Jeremías 10:10? Mas Jehová es Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Él es un Dios, dice ahí, verdadero. Y es increíble los detalles, ¿no? Para mostrarnos el versículo, lo que cierra ese versículo para mostrarnos sobre esta verdad del Dios verdadero. Dice, pero el Señor es el Dios verdadero, es el Dios vivo. ¿Sí? Y dice Dios verdadero, Dios vivo. Y dice, y el Rey eterno. Han pasado tantos años, hermanos, desde la creación. Dios ya existía previo a eso. Y Dios existe todavía aún, Dios está vivo. Y dice que ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Dios es un Dios verdadero, un Dios vivo. ¿Qué dice Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mire cómo se refiere a Dios como el único Dios verdadero. Es decir, no hay otro Dios, no hay otro ser como Él. Él es el único Dios. Y luego dice verdadero. Es decir, no hay otro. Él existe y no hay otro. En el universo que conocemos no hay otro. En el cosmos que conocemos, aunque poco conocemos, no hay otro. Él es el único. Él es el único Dios. Y dice ese versículo, hermanos, que la vida eterna significa conocer a ese único Dios verdadero. Que Él es la fuente de la vida eterna. ¿Sí? No hay otra fuente, la única fuente de vida eterna es el único Dios verdadero, el que puede dar vida. ¿Qué dice? Primera de Reyes, Primera de Tesalonicenses 1:9, hermanos. Primera de Tesalonicenses 1:9. ¿Lo tiene? Porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que no recibiste
y como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué dice el versículo, hermanos? Dice en mi versión, lee de esta manera: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dando la idea de que antes estaban sirviendo a algún Dios muerto, un Dios falso, pero hoy están sirviendo al Dios vivo y Dios verdadero, al único. Y sabe una cosa, hermano, ese versículo, 1 Tesalonicenses 1:9 y Juan 17:3, que habla de la vida eterna está en conocer a este Dios. Nosotros hemos experimentado esa verdad, esa realidad. Nosotros conocemos por misericordia de ese Dios vivo que nos ha revelado su carácter, que se ha dado a conocer a nosotros en las Escrituras. Hemos conocido a ese Dios, es el Dios que conocemos. Ese es el Dios que tú y yo conocemos, el único Dios verdadero, no hay otro. El único Dios vivo, no hay otro. Yo no sé si se recuerda que en 1 Corintios 14 estamos estudiando de que debemos tener esos cultos y debemos hacerlo, explicarlo de una manera clara para que podamos responder con entendimiento, es decir, con una conciencia que ha despertado a las verdades que están expresándose claramente, con comprensión, en una forma inteligible. Hermanos, Dios está vivo. Dios está vivo. Dios existe. Él está vivo. Ese ser misterioso que se ha revelado a nosotros. Y no quiere decir que reveló todo acerca de Él, pero lo que nos reveló está escrito en la Escritura, en la Biblia, para la redundancia. Y eso es lo que conocemos de Él. Pero Él existe. Él es verdadero. No hay otro. Es el único. Es increíble que exista un ser tan maravilloso, tan glorioso, tan grande como Él. Y ese es el Dios al que nosotros nos rendimos, al que nosotros adoramos. Y la Biblia, en la Escritura nos está diciendo que conocer ese Dios nos da el gran privilegio, la gran bendición de obtener vida eterna. Y presenta esa experiencia como salir de conocer un Dios falso, un Dios muerto, y moverte ahora, llegar a conocer el 1 Tesalonicenses 1:9, convertirnos de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Fui claro. Hermano, mi hermano, un día vamos a estar ante la presencia de ese glorioso Dios. Un día que cualquiera que sean los medios que Dios nos dé para regocijarnos al verle, vamos a caer, hermanos, ahí en admiración, en gozo, al ver su gloria, al ver su presencia. Eso es increíble. Eso es increíble. ¿Qué dice Apocalipsis 6:10? Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Exactamente. ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y otra vez verdadero? ¿Sabe que
nosotros vemos tantas injusticias en este mundo, ¿verdad? Tantas cosas malas que suceden, pobreza, niños que sufren y mueren en forma inocente, desastres naturales, guerras, pobreza, abusos del débil por el más fuerte. Y nosotros nos preguntamos, ¿dónde está Dios en todo esto? La Escritura nos dice que Dios es Dios verdadero. Dios existe, Dios es real, no es ninguna invención. Y un día Él traerá justicia. Él está presente, Él es omnisciente, Él todo lo conoce, todo lo ve y todo lo puede. Y hermanos, sin este Dios verdadero, la humanidad no tiene esperanza. ¿Cuál sería nuestra esperanza si Dios no es verdadero? ¿Dónde quedaría se esfumaría tu esperanza, hermano? Ya el que te hizo mal, te hizo mal. Ya el que te dañó, te dañó. Ya si tú eres pobre, eres pobre. Ya si has sido abusado, si estás enfermo, si estás sufriendo algún desastre, hermano, no puedes hacer nada. No hay esperanza. Pero por eso empezamos diciendo de que en esta realidad, de que nos creemos en lo que la Escritura dice de un Dios verdadero, eso nos da y nos ofrece esperanza. Hay esperanza en Él. Hay una vida mejor en aquellos que se acercan en fe y arrepentimiento, porque esta parte de ser un Dios verdadero es un Dios santo. Hay esperanza. Hay expectativas en nosotros. Hay gozo. Habla del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios único, del Dios santo. Todos estos versículos hablan de eso. Aunado a que Dios es verdadero, lo relacionan con que es santo, con que es único y con que Él es un ser vivo. Ahora mire, lo que dice 2 Samuel 7:22. Alguien me lo busca, y alguien por favor busque 1 Reyes 8:60. 2 Samuel 7:22, hermanos. ¿Lo tiene? Segundo Samuel 7:22. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Este versículo acá nos dice que Dios es grande, ¿verdad? Por eso tú eres grande. Pero mire que también dice, pues no hay nadie como tú. O sea, no hay otro. No hay otro. No hay nadie como Dios. Ahora, yo sé que eso trae muchas preguntas a nuestra mente. Seres como yo hay muchos. He nacido en una familia con hermanos, con hermanas. Y mis padres se han reproducido. Yo mismo me he reproducido. Pero Dios es único, no hay otro como Él. Dios es único. 2 Samuel 7:22 dice, no hay nadie como tú. Y luego agrega, ni hay Dios fuera de ti. ¿Qué dice 1 Reyes 8:60, hermanos? ¿Alguien lo tiene? A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová
fin de que todos, ¿cuántos pueblos de la tierra? Todos los pueblos de la tierra, todos los pueblos de la tierra, no importa idioma, culturas, etnias, no importa nada, lenguajes, dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios, no hay otro. No hay otro. Esta es una cualidad, una característica, un atributo. Él es único. Dios es verdadero, Dios es veraz, Dios es fiel y no hay otro como Él. No hay otro. No hay otro. En ese sentido, Él no tiene hermanos. Él no tiene padre ni madre. Él es único. ¿Sí? Isaías 46:9, ¿qué dice, hermanos? Isaías 46:9. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Yo soy Dios y no hay otro, yo soy Dios y no hay ninguno como yo. ¿Cómo se imagina usted? Yo alguna vez he hecho volar mi mente, hermanos, y trato de imaginar esto que la Biblia dice, que Dios dice que Él es el único y que no hay otro, y me quiero imaginar como si Dios se asomara de alguna manera y buscara si hay otro, pero no hay otro. Él es el único. No hay otro Dios. Él es el único Dios. Dice, porque yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro. No hay otro. En este sentido podemos ver que Dios es un misterio para nosotros. Hay cosas que la Biblia calla respecto a estos asuntos. Solo nos dice que hay un Dios y no hay otro. Él es el único. Y estamos estudiando entonces que Dios es verdadero, que Dios es veraz, que Dios es fiel. Ahora mire el contraste entre Dios y los diosesillos, como dice el hermano Zúñiga, se refiere a los ídolos, dice diosesillos con D chica. Mire, segunda de Samuel 7:22. Segunda de Samuel 7:22. Por tanto, No. tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que has oído con nuestros oídos. No hay Dios como Él. No hay Dios fuera de Él. Ni Dios como Él. Lea Salmo 115 del 3 al 9. Ese es un salmo conocido que nos contrasta al Dios verdadero con los dioses falsos. 115, 3 al 9, y es bastante familiar el texto. ¿Qué dice, hermano? Del 3 al 9. Del 3 al 9. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis No, es adversarios. Salmo 115. ¿Eh? Salmo 115 del 3 al 9. Ah, 115. ¿Glorioso es su nombre? Sí, donde dice nuestro Dios está en los cielos. Salmo 115, 3 al 9. ¿Alguien lo tiene? Dice, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place,
Los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu socorro. Sí. Nuestro Dios, ¿dónde está, hermanos? Dice ahí. En los cielos. Y dice enseguidita que Él hace lo que le place a Él. O sea, habla de un Dios soberano, un Dios que tiene todo bajo su control. Y luego describe los ídolos. Los ídolos no pueden hacer, no están en los cielos y no pueden hacer nada. No hacen lo que les place, no pueden hacer nada. Porque dice, ¿tienen boca? No pueden hablar. ¿Tienen manos? No pueden palpar. ¿Tienen pies? No pueden caminar. No hacen nada. No hay independibilidad en ellos, no hay ningún tipo de soberanía en ellos. No están vivos. No están vivos, no son verdaderos, no son veraces, no son fieles. Son un trozo de metal, oro, plata, qué sé yo, o un pedazo de madera. Hablando de los ídolos. Pero, ¿sabe usted, hermano, que Dios nos dice que este Dios verdadero, este Dios fiel, veraz, nos dice que nosotros debemos parecernos a Él, ¿verdad? Hay ciertos atributos que Él comparte y debemos buscar parecernos a este Dios, ¿verdad que sí? Mire lo que dice el versículo 8 acerca de los ídolos y de aquellos que los sirven. ¿Qué dice, hermanos? Se volverán como ellos los que los hacen y todo lo que en ellos confían. Wow. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Si se fija usted, a Dios lo presenta como un Dios soberano, el Dios verdadero, y a los ídolos los presenta como inútiles. Bueno, aquellos que los hacen y los sirven se van a volver como ellos. Es lo que la Biblia dice. ¿Qué dice Isaías 46, hermanos? Isaías 46, versículo del 5 al 10. ...46 de Isaías, del 5 al 10... ¿Lo tiene alguien? Sí. ¿A quién me asemejáis y me igualas y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran y se echan sobre los hombros. Le llevan y lo colocan en su lugar. Ahí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza, volver a vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Wow. Clarísimo, ¿no? Son los ídolos, no ven, los ídolos no oyen, los ídolos no hablan, los ídolos no caminan, porque son inútiles, son impotentes comparados al Dios todopoderoso, soberano. Dios, Él, por lo contrario, Él hace todo lo que Él quiere, lo que dice el versículo. Él declara desde el principio, declara el fin, y Él sostiene y Él salva. Él es el Dios verdadero. Es lo que la Biblia afirma, la Escritura afirma. Y si nosotros sabemos, creemos y confiamos que este libro es la revelación de ese Dios verdadero, hermanos, esto es lo que nos está diciendo acerca de ese Dios. Nosotros tenemos puesta nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia en un Dios vivo, en un Dios glorioso, maravilloso, que le da sentido a nuestra existencia, que
que Él es el fundamento para explicar toda la realidad en la cual nosotros nos movemos y vivimos, como decía Pablo. Este Dios vivo es el único que le trae sentido a tu vida y a la mía. Porque Dios es verdadero. ¿Sí? Si destruyes, si no aceptas y rechazas este entendimiento, no te queda nada. Te queda un vacío. Quedas flotando en un vacío, sin explicaciones, sin nada. La existencia entonces, hermanos, de este Dios verdadero, como lo afirma la Biblia, es necesaria para el ser humano. Y es buena. Es buena. Aquí en estos versículos, hermanos, nos habla de esa inutilidad y de esa impotencia de esos dioses. Ahora, si se mueve un poquito hacia adelante, al libro de Jeremías, en el capítulo 10, versículos del 3 al 16. ¿Alguien me lo lee, por favor? Pasen, hermanos, pasen adelante, buenos días. Jeremías 10, del 3 al 16. Alguien así con voz fuerte. A ver, Ángel. Es el que dice, da gloria a Jehová, Dios vuestro. Es Jeremías 10, 3. No. 3, Jeremías 10, capítulo 10, versículos del 3 al 16. ¿Quién lo encontró? Que lo lea bien fuerte. Sí, por favor. Porque las costumbres de los que... Hasta el 13, ¿verdad? Hasta el 16, hermano. Hasta el 16, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño de los bosques, del bosque, obra de manos de artífice común, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre es poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán, y enseñanza de vanidades es el reino. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice y de manos de fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece que le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad, Jehová de los ejércitos es su nombre. Así es.
¿Quiere una mejor descripción de los ídolos? Es un pedazo de leño que alguien viene y le da una forma, un diseño por ahí. Alguien trae algún metal, un oro, una plata y lo adorna. El versículo anterior dice, ahí donde lo acomodas, ahí se queda, ya no se mueve. Y hermanos, está describiendo, contrastando la inutilidad, la impotencia de un ídolo o de los ídolos contra el único Dios verdadero, fiel y veraz, soberano, que hace lo que a Él quiere, decía el versículo que leímos. Hermanos, aquí está hablando de vanidades. Vanidades habla de como el vapor, como algo ilusorio. Usted ve el vapor cuando cocina, ¿verdad? Está ahí, de rato ya no está, se va. Pasa rápido. Habla de un leño, habla de un árbol que ya murió, ya fue cortado, ya no tiene vida. Habla de la obra de las manos del hombre. Ese es la fuente, la existencia de ese ídolo está en las manos de aquel que lo está diseñando, de aquel que tiene el instrumento para cortar el árbol. Habla de adornos de plata y de oro. Es una belleza superficial que hace un contraste inmenso contra la belleza real de Dios, del Dios que nosotros... Dios es hermoso, hermano, Dios es bello, Dios es glorioso. Mire, simplemente cuando vemos la obra de Jesús en la cruz, eso es hermoso. Ese es un amor grandioso que debemos abrazar, aplaudir, amar, admirar. Su justicia, el hecho de justificarnos, hermanos, todo eso habla de la belleza de Dios. Ellos tienen una belleza superficial, agregada. Ellos son asegurados, que dice el versículo, con clavos. Si no le ponen clavos se caen, no se sostienen. Habla de que son como espantapájaros, son una caricatura, sin vida, no hablan, deben ser llevados. Y he visto algunas posts en Facebook de algunos que las llevan y luego también se caen junto con su Dios. No pueden hacer ni bien ni pueden hacer mal, dice el versículo que leímos. Son mentirosos, no hay espíritu. Son mentirosos porque no hay espíritu en ellos, no hay vida en ellos, no pueden dar vida, no pueden dar esperanza. Sus obras, entonces, dice el texto, que son vanas, son una burla, son un engaño. No hay una realidad en ellos. Hermanos, por eso les comentamos. Yo y usted nos movemos en una realidad en esta vida que Dios nos permite percibir. Pero esta vida solo tiene sentido en este Dios verdadero. Quite ese Dios verdadero y todo pierde sentido. Ahora, estos idólatras, ahí en el versículo 8 y en el 14 habla de que están entontecidos, son personas brutos, son insensatos, están faltos de conocimiento. El versículo anterior, el párrafo anterior, decía que aquellos que los hacen y aquellos que los sirven se parecen a ellos. Se parecen a ellos, ¿verdad? Y es a donde... y nosotros queremos parecernos a nuestro Dios, al Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios glorioso, ¿verdad? Ahora, el contraste que hemos visto, hermanos, es que el Dios verdadero, al Dios que yo y usted creemos, al Dios que yo y usted amamos, no hay nadie como Él. No hay otro como Él. Y Él es grande, Él es poderoso y Él es temible. ¿Lo notó eso? Él es temible. Él habla y tiembla. Aún las cosas inanimadas tiemblan. Porque Él es nadie como Él.
también es el Dios verdadero, el Dios vivo, el Rey eterno que hemos estado leyendo, hermanos. Y Él es nuestro creador, es el ser que ha creado con sabiduría. Es el Rey soberano sobre toda la naturaleza y sobre toda su creación. Hermanos, ese es el Dios que nosotros amamos, al que nosotros servimos. Otra vez, hermanos, ¿es claro para ustedes esto? Es claro. Es clara la Biblia, ¿verdad? Ok, entonces ¿cómo debemos responder? Con entendimiento. ¿Qué significa entendimiento? Que mi conciencia despierte en quien yo creo, en dónde está mi fe, y que al despertar, al percibir esta realidad, yo pueda reaccionar, mi actitud pueda ser cambiada, transformada, para responderle. Eso es responder con entendimiento. Sí, hermanos. Decía el hermano Zúñiga, llegaba alguna vez en la congregación, decía, aquí en la congregación no sonríe, están muy serios, dice, están muy callados y jugando. Él decía, un día voy a llegar atrás del púlpito, me voy a traer una cara así de un smiley face y me la voy a pegar acá, dice el hermano. Y no quiero decir que ustedes están serios o muy callados. Lo que quiero transmitirles, hermanos, es que esto debe traer gozo al corazón. Debe, como quizá pueda decir algún hermano pentecostal, debe traer un fuego, un calorcito a mi corazón. Porque yo no creo en un ídolo, yo creo en un Dios verdadero, glorioso. Y hermanos, los ídolos entonces son creados por el hombre, ¿verdad? Adelante, muchachos. Los ídolos son creados por el hombre, entonces no pueden ser la fuente del hombre. Si los ídolos son creados si necesitan traducción, ahí está la cosita. Los ídolos son creados por los hombres, hermanos, entonces ellos no pueden ser la fuente del hombre de ninguna manera, ¿verdad? Ahora, si ellos dependen de la materia que ya existe, entonces no pueden ser ellos la causa del mundo que ha sido creado. No pueden ser el Dios creador. Si no tienen mente, hermanos, estos ídolos, ellos no pueden explicar la mente humana. No pueden entender el pensamiento humano. Si los ídolos no tienen moral, hermanos, no podemos fundamentar la moral en los ídolos. Nosotros necesitamos al Dios vivo, veraz y fiel para fundamentar nuestra moral en Él. Sí me explico. Si no tienen vida, hermanos, no pueden dar vida. No pueden darnos vida. Solamente el Dios vivo puede hacer eso. Por eso, hermanos, la idolatría es entonces irracional, no tiene sentido. Y no nada más es irracional y sin sentido, es pecaminosa, es mala. Ahora, ¿por qué existen los ídolos? Entonces, podríamos preguntarnos, ¿por qué nos hacemos ídolos? La razón, hermanos, es porque el hombre fabrica los ídolos porque quiere tener un Dios que él pueda manejar, que él pueda controlar y acallar su conciencia, ¿verdad? Es una de las realidades. Este Dios a mí no me controla, yo lo controlo, yo lo limito a este Dios. Y el versículo que leíamos es que Dios está en los cielos y Él hace lo que Él le place. Todo ídolo, hermanos, es un intento de querer domesticar a Dios, lo cual es blasfemo. Porque la santidad de Dios, hermanos, la santidad de Dios destruye toda idolatría, porque la santidad de Dios revela la grandeza de Dios.
La idolatría, hermanos, entonces es cuando queremos sustituir lo infinito por algo que es finito. Usted quiere sustituir, usted abraza un ídolo, usted está abrazando algo que es finito, algo que termina, y está haciendo a un lado aquello que es infinito, algo que es profano, está abrazando a la persona idólatra, algo que es profano y dejando lo que es santo, lo que es puro, está abrazando una ilusión, hermanos, y está haciendo a un lado la realidad, la verdad. Y no importa, mis hermanos, déjenme decirles esto, que no importa el pensar humano aquí, lo que yo pueda razonar y pueda negar a Dios y pueda fabricarme 1000 ídolos, eso no le afecta en absoluto a la existencia de Dios. Dios sigue siendo Dios y Dios sigue estando en control. Y Dios sigue siendo verdadero, y Dios sigue siendo real, y Dios sigue siendo fiel. Ahora, ¿cómo debemos entonces vivir ante el único Dios verdadero, hermanos? Si no hay otro, no hay otro ser. ¿Hay alguien que te dio vida a ti? Les ha dado este ejemplo. Alguien que que le diera un ejemplo sobre la existencia de este Dios verdadero. Es un ejemplo simple y sencillo, le digo, y hay varios, hay muchos ejemplos, le digo, de donde naciste de un padre y una madre, ¿sí? Y papá y mamá nacieron de otro papá y otra mamá, y esos nacieron de otro papá y otra mamá, y síguele así atrás, a través de los años, a través de las generaciones, vete, va a ser un momento en que esa línea se va a parar. ¿Y quién fue la fuente de aquella primer pareja de donde tú vienes? Detrás de eso tiene que haber alguien que es todopoderoso, alguien que es fuera del tiempo cronológico nuestro, alguien que conoce todo, alguien que sustenta. Y la Biblia dice que ese es Dios. Ese es el Dios verdadero, el único Dios real, al que nosotros amamos y servimos. ¿Cómo debemos vivir ante este Dios, hermanos? Es no teniendo dioses falsos. Ahora, Dios no quiere que hagamos imágenes, porque ni de Él, de lo que está en el cielo, de ninguna cosa que usemos para representarlo, porque ninguna cosa que yo y usted hagamos puede representar fielmente al Dios verdadero. Y eso es una ofensa para Dios. Usted no se ofendería si alguien le dice, mira, te dibujé, hice un dibujo aquí, y lo pintan de una manera que usted no es, o lo visten de una manera que usted no es. Usted no se va a agradar de eso. El ser humano no tiene la capacidad intelectual para representar a Dios en una imagen. Y eso es ofensivo para el Señor. Y Él dice, yo no quiero imágenes, no quiero ídolos. Ahora, esa prohibición la encontramos en Éxodo, en el capítulo 20, y también en Levíticos 19, donde la prohibición es total a la idolatría, y Dios requiere exclusividad absoluta. Y 1 Tesalonicenses 1:9 dice que nosotros, cuando al convertirnos, al haber creído en Dios, nos movimos de los dioses falsos, de dioses muertos, nos convertimos al Dios vivo. De ahí fuimos sacados, hermanos. Y si fuimos sacados de ahí, no debemos regresar a esas cosas. Sí. Ahora,
1 Juan 5, 20 al 21 dice que la vida eterna, conocer a Dios verdadero, obliga entonces a rechazar los sustitutos. Ahora déjeme decirle, ¿usted tiene ídolos? Ya que hablamos de todo eso de Dios verdadero, ¿usted tiene ídolos? Y nosotros vemos en la Biblia que se habla mucho de ídolos en el Antiguo Testamento y todo atrás de la Biblia, pero generalmente pensamos en ídolos de metales, de bronce, de oro, de plata, de leño, de qué sé yo, un montón de ídolos. Pero nosotros tenemos un Dios verdadero y no debemos tener ídolos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, mis hermanos, hay lo que se llama o lo que se conoce como la idolatría moderna, en la que hemos caído algunos, no todos, pero algunos hemos caído ahí. Y quiero decir no todos para darle oportunidad a alguien, pero yo he caído en la idolatría, la cual toma muchas formas y debo detectar eso y apartarme inmediatamente. Hermanos, algunas veces idolatramos mucho el éxito. El éxito. Y no que el éxito sea malo, pero movemos a Dios del centro de nuestra vida para poner el éxito. Esa es la idolatría. Desplazamos a Dios a una posición secundaria y el éxito se vuelve la posición primaria. Sí, algunas veces no es el éxito, pero puede ser las carreras. Y no estoy diciendo que las carreras y el éxito sean malos. Es cuando desplazamos a Dios a un lugar secundario para colocar eso en primer lugar. Los ministerios en la iglesia, mis hermanos. Los ministerios en la iglesia se puede convertir en un ídolo. Las aficiones que usted y yo podamos tener, los placeres, las personas, incluso uno mismo. Hermanos, yo quiero concluir con esto. La integridad de Dios, dijimos, que se refleja en su veracidad, en su fidelidad y en su autenticidad, revela que Él es el único fundamento de la realidad en la que nosotros vivimos. Los ídolos de los que estamos hablando, hermano, entonces, son simplemente ilusiones vacías, son ilusiones irracionales y déjenme decirle que son destructivas, porque cuando servimos y adoramos, nos parecemos a esos ídolos. Es lo que dice la Biblia, usted lo leyó. Así que solo el Dios vivo y solamente el Dios verdadero, hermanos, puede explicar y traer sentido a nuestra existencia y déjeme decirle, también a la moral, como ya lo mencionamos, porque ninguno de los 10 mandamientos o del resto de los mandamientos tendría sentido sin la existencia de un Dios verdadero. Y solamente este Dios verdadero trae sentido a la razón. La razón. Porque, hermanos, nosotros debemos tener un concepto alto de nuestro Dios. Bíblico alto de nuestro Dios. Para que nosotros podamos responder correctamente. Los hermanos, si no nos da gozo conocer de que no hay otro como Dios, Él es el único, que Él es verdadero, que Él es fiel y que Él es veraz. Si estas cosas no nos llenan de gozo, nosotros algo necesitamos empezar a trabajar con nuestra vida. Porque debemos responder con alegría y con gozo, en admiración, en reverencia, en temor. Y hermano, entonces, por eso, el pecado siempre va a estar en nuestra vida, siempre vamos a luchar con él, siempre. Yo todavía peco, odio mi pecado, pero todavía caigo en pecado, mis hermanos. Ustedes no saben lo mal que se siente uno cuando cae en pecado. Y yo me he tenido que decirle, Señor, ¿por qué me has llamado a pastorear si yo soy un ser vil pecador? Es horrible saber que uno cometa pecado y saber que uno tiene que exponer la palabra de Dios. Pero luego sabe que hay una cosa hermosa que uno recuerda, la gracia de Dios, la cruz, Jesús. Pero hermanos, también debemos recordar que mi vida debe ser exclusiva para Cristo. Trabajar en eso, para ser
y ofrecer como una ofrenda mi exclusividad hacia Cristo, mi reverencia hacia Él, mi arrepentimiento, mi obediencia, mi vigilancia contra todo tipo de idolatría. Yo debo de cuidar eso, y es la manera como, hermanos, debemos responder a la grandeza de este Dios verdadero, de este Dios veraz, de este Dios único. Ay, hermanos, tenemos mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Verdad? Pues Dios nos ayude, mis hermanos, y goces en la palabra de Dios, cántele al Señor, ore a mi Dios, lea la Biblia, conózcalo mejor, disfrútelo más. Oramos, hermanos. Padre Dios, gracias. Gracias por tu grandeza, gracias por tu belleza, gracias por tus atributos, mi Dios. Oh Padre Dios, cada una de ellos habla de tus perfecciones. Y Padre, cada uno de ellos despierta nuestra admiración por ti. Señor, estamos estudiando de ti, de tus atributos. Ayúdanos a conocerte mejor, para amarte más, para responder mejor, Señor, a ti. Y ayúdanos, Padre, a reflejarte en nuestra manera de vivir. Y gracias, Señor, por tu paciencia, gracias por tu compasión, por tu gracia, mi Dios, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.